David, ¿cómo estás? Muy bien, Gina, muy bien. Súper, Contento ¿cómo de va la estar hablando vida? contigo porque coincidencialmente en estos días estábamos hablando con unos amigos, siempre eh, tenemos la oportunidad de reunirnos en un lugar donde bailamos salsa, aquí en Bogotá, un sitio que Ujú. se llama Sandunguera. Algún día tienes que ir a ese sitio y Wow, nos bueno, encontramos con Bruno apuntado. Díaz. Hace el viernes de la semana pasada estuvo Luces Velázquez, desafortunadamente no pude verla. Y siempre van muchos actores y va gente a bailar salsa. Vos sabés Ujú. que los que tenemos la salsa en el corazón, ahí estamos. Qué maravilla. ¿Y tú eres caleño? Caleño. Pues mira, mi papá es bogotano, mi Ujú. mamá es tulueña, pero pues yo me crié en Cali. Yo hice todo mi bachillerato en Cali. eh, Estudié hasta todo mi bachillerato. Coincidencialmente, cuando estaba terminando quinto de bachillerato, es que mi gran amiga Inés Guerrero, caleña, Ok. ese fin de año, yo me ha tirado el año, quinto de bachillerato, que en esa época se llamaba quinto, pues ahora es décimo. Exacto. Ok. Me llama y me dice, ve, están haciendo un casting para una película, ¿por qué no vas? Y yo Ok. asustado, porque yo decía, mi mamá me va a cascar, me ha tirado el año. Ya tarde, Oh. en la tardecita, 4:30, 5 de la tarde, yo dije, no, yo me voy para el casting. Mi mamá no aparecía, y no, a ver qué pasa. Y ahí le cambia la vida a David Guerrero después de que conoce a Carlos Bayona. Wow. Yo quería arrancar con eso, pero me encanta que ya lo hayas puesto en marco de esta conversación, de cómo y cómo es ese encuentro con Carlos Mayolo, cómo es ese primer encuentro con este señor. Bueno, había un antecedente importante y es que yo siempre en el colegio fui muy inquieto con el teatro y con las cuestiones lúdicas y yo siempre, la obra de teatro o para hacer alguna actividad artística, yo era el primero. Entonces yo tenía Ok. eso en el corazón. Yo nunca pensé que el encuentro con Carlos Mayolo, con Liu Aleá, con el grupo se llamaba en esa época Producciones Visuales, Ok. con Berta, con todo este parche maravilloso de Cali, significaría en mi vida un cambio total, un cambio radical en el que yo, de ser una persona normal, un colombiano de a pie, por decirlo así, llegar a ser protagonista de un largometraje a mis 18 años, Wow, imagínate. Ese qué encuentro, locura. como te contaba, cuando yo voy a esta oficina en el centro de Cali, ahí al lado de la Beneficencia del Valle, subo a un segundo piso, si no estoy mal, me encuentro primero con Liuba, que me mira así como, ¿y tú qué? El peladito bonito, pues, del momento. Yo la miro a ella Ujú. también, una mujer muy hermosa. Tú sabes que las caleñas son todas espectacular. Preciosas. Entonces, yo me quedo mirando a Liuba así todo, ya tú sabes, ¿no? Todo circunspecto. Me Ujú. saludan, me dicen, hola, ¿cómo están? Mira, es que estamos haciendo un casting para escoger el personaje principal de una producción que se va a hacer, tal. Entonces queremos hacerte una prueba. Carlos estaba obviamente ahí también y me miraba como, ¿y este dónde salió? Espérate, verá, lo vamos a poner a prueba. Y efectivamente empezamos a hacer el casting. Fue un encuentro absolutamente mágico, maravilloso, porque, pues, como te digo, fue tan fortuito que yo nunca pensé en que me iba a quedar con ese personaje, ¿ves? Sin saber absolutamente nada de la actuación. Era más la parte histriónica que nacía en mí, que yo Ujú. tenía, que otra actitud o que otro conocimiento que tuviera respecto a la actuación. Él me la pone fácil, porque con Ujú. su forma de ser tan escueta, tan tranquila, tan así, tan bayuno, pues es que ese cine no es, nunca negó pues su acento, ¿no? Y su cosa y su caleñidad, por decirlo así. Ujú. Me mira y me dice, ven, ¿sabes qué? Primero me hace una pequeña entrevista, ¿no? Me dice, oye, ¿dónde sos? ¿Y quién es tu familia? ¿Quién es tus padres y tal? Yo le cuento. Dice, bueno, ahora vamos a hacer una prueba. Ahora me vas a contar una historia. Vos te me,
O sea, contame la historia de tu vida en este momento, cómo estás y qué andas haciendo y bueno, y yo pues un poco sí tímido, un poco como nervioso, porque pues encontrarse con gente nueva, gente grande, porque ellos ya eran grandes, yo era un pelado. Claro. Entonces me dice, contame pues la historia. Entonces yo arranco a contarle la historia. Yo estoy en el bachillerato, en ese momento estaba yo estudiando en el Alférez Real de Cali, el mayor Alférez Real, que era un colegio importante en Cali. Eh, y entro a contarle toda esa ansiedad mía de querer hacer cosas en el arte, de, de, de contar esa verdad implícita de lo que era yo en ese momento como un jovencito de 18 años, Ujú. pero como muy relajado, como muy contando la verdad, ¿ves? El man me hace la pregunta de esa manera, me dice, contame la verdad, contame tu vida. Y después, con base en esa historia que yo le cuento, él cambia la película y me dice, bueno, ahora me vas a contar esa misma historia, pero con un pedacito de ficción. Le vas a meter película a la vaina. Me vas a extrapolar todo lo que me contaste y me vas a contar una historia fantástica. Así en esa Wow. forma. Entonces, era muy particular porque el lenguaje de Mayolo y esa forma de expresarse creaba cierta complicidad con él. Había como una empatía todo el tiempo en la que él, por medio de su forma de ser, por medio de su carácter, de su personalidad, eh, él hacía que las personas se acercaran a él. Era Ujú, sabroso hablar con Carlos. Además, un tipo de una demagogia y de una capacidad, de una inteligencia brutal. Un tipo absolutamente creativo. ujú. Le cuento, entonces arranco yo a contar la historia, ¿no? Entonces Sí. imagínate, yo estaba en Cali en el parche con los amigos y de pronto, en esa época, conté la verdad. En esa época yo a los 18, yo ya sabía que era un porro, yo ya sabía que era un cigarrillo, entonces fumaba como cigarrillo. Entonces, cambio la película, cambié el Claro. cigarrillo por el porro, yo no fumaba de esa vaina. Después de viejo fue que vine a probar eso. Y si sale en cámaras, no es un pecado, Ok. creo, hasta el momento. Y no tratando de justificarme, sino que, o sea, a estas alturas de la Ujú. vida, Total. eh, le cambio la historia y le digo, no, no, imagínate que estamos con los amigos ahí en el parche en la esquina, cuando de pronto, ¡tim! Prendemos un tabaquín y empezamos a fumar y nada pasa a mi mamá en el carro. Me dice, mijo, ¿qué haces? No, mamá, mándame un porrito. Yo la volar. Pues camina, decirle a tus amigos que se suban y vamos pa Pance, vamos para el río, Ok. y para que compartan ese porro. Imagínate la locura. Pues claro, Wow. este man se sale de todo el contexto de un pelado normal de Cali a semejante loco contando semejante historias. Y dice, Total. le adjudico también un poco al contexto de esa alegría que yo tenía en ese momento. Yo era un man que en Cali, esas épocas eran maravillosas porque uno vivía tranquilo y siempre estaba como en el disfrute, ¿ves? El caleño tiene Ujú. como esa naturaleza, o sea, Absolutamente. rumba total, y uno la pasa bueno y no se preocupa, y hace las tareas que tiene que hacer, y medianamente somos personas, somos una gente responsable, gente camelladora, gente chévere. Genial, genial. Me encanta ese comienzo y aquí ya como metiéndonos un poco en carne, tu carne. Yo veo mucho eso, digamos, en el trabajo tuyo de interpretación, el trabajo tuyo de actoral, eh, que me sorprende que sea tu primer trabajo. O sea, porque yo veo una capacidad de interpretación tan orgánica, tan fluida, cero, cero rígida, muy libre.
y tú lo acabas de mencionar, creo que esa inyección de simpatía, de empatía, de calidez que creo que tenía Carlos, que yo no tuve la fortuna de conocerlo, ahora lo veo sacada en sus películas, en sus libros, conversando con sus actores, hay mucho de eso, mucho de eso. En ese proceso creativo, David, de esa construcción del personaje, ¿cómo es? ¿Cómo se llega a escena? ¿Cuál es ese diálogo que hay previo a la acción con él? ¿Cómo fue esa experiencia en ese momento justo de la construcción del personaje? Porque tengo una percepción, David, que esta construcción del personaje, me imagino que por supuesto hubo ensayos y demás, pero creo que la construcción real ocurre en la escena, justo antes de esa acción. ¿Es así? ¿Por ahí la cosa con él? Bueno, haciendo un poco la semiótica del ejercicio, es que obviamente hubieron ensayos previos. Entonces, no cualquiera tiene la oportunidad de trabajar en el acercamiento a las herramientas de creación de personajes con un Sebastián Ospina, con una Elsa Ujú, Balbuena en expresión corporal y con el propio Mayolo, que, como te digo, tenía un lenguaje, tenía una forma de expresión, tenía esa complicidad de mostrar sus ideas y su creatividad y ese cine que estaba ya iniciando, el gótico tropical, que él concebía de esa manera, porque pues al vivir en semejante calor tan berraco en Cali, imagínate, él dijo, no, vámonos a filmar a otro lado más templadito, más tranquilo. Ahí es cuando agarramos y nos vamos para kilómetro 18, a la casa de sus abuelos, donde pasaron cosas muy mágicas también y cosas increíbles, pero toda esa creación, aparte de algunas herramientas importantes con Sebastián, con Elsa Balbuena, eh, ujú, era ese lenguaje tan particular de Carlos, de conflictuar contigo, mirarte a los ojos y decirte, ¿sabes qué? En esta escena yo pretendo, yo quiero que vos mires a Adriana así de frente y le digas, ¿sabes qué? Con todo el misticismo y la cosa, le vas a decir que vos crees que la abuela y el tío Enrique fueron novios. Entonces, de esa ujú. forma, él lo iba induciendo a uno, lo iba llevando por un camino mágico de Genial. descubrimiento de esas sensaciones, de esa emoción, de esa actuación visceral. Ujú, Con el tiempo ya entendí muchas cosas a partir de Stanislavski, de propuestas y herramientas muy puntuales. De hecho, en este momento yo imparto algunos talleres con muchos jóvenes y me ha ayudado muchísimo ese camino, esa vertiente por la que me llevó Carlos, porque todo el tiempo fue esa actitud. Un lenguaje muy amable, un lenguaje muy interesante, muy interesante, perdón, muy ujú. mágico, muy cómplice del actor, no te preocupes por tratar de actuar, Ok. interpretar de tu naturaleza, cómo te sentís vos, qué sentís en el momento con todo el background que tienes, la escenografía, que de hecho no sé si te acordás, pero esa ambientación que creó Miguel, eh, Guau, que de hecho fue Catalina de Oro en el Festival de Cartagena en el año 86, ok. pues Catalina de Oro, dirección artística, Miguel González, caleño también, tremendo Ujú, artista. Toda esa ambientación, todo lo que eh, implicaba estar ahí en ese grupo de trabajo tan mágico, con la producción, Gabriel Bernstein en la cámara, que era un mexicano con una forma muy escueta también de hablar, no sea ¿cómo me decía? Davidcito, no te preocupes, tranquilo, vas a estar en este cuadre y vas a hacerlo bien. Entonces, maravilloso. toda esa simbiosis, toda esa energía de amor por lo que estábamos haciendo, de entrega, de magia, de locura, porque también era una locura ver cada cosa que se le ocurría a Carlos, hacía que te involucraras en ese universo. Entonces, brotaba, nacía dentro de uno esa propuesta de personaje. Genial, genial. Ahorita cuando tú hablas de la puesta en escena, que me parece monumental a mí, cada plano, como en esta segunda parte, ya cuando ellos se van para la finca del tío, es una pintura. O sea,
cada plano es una total. pintura y eso es bellísimo. Y yo digo, qué nivel de sensibilidad, de, de, de cortesía con la fábula, con lo mágico, con la fantasía, con la misma metáfora, con la misma simbología, es que tiene muchos elementos allí. ¿Cómo logra? Y cómo, siento que es una cosa virtuosa que tiene Mayolo analizando y viendo una y otra vez los trabajos de cómo ubica al personaje, ¿no? Al actor en esto que él se imagina. O sea, él tiene tan clara la imagen, la narrativa, que es fabuloso cómo se teje los personajes con esa puesta en escena. Y eso es Total. bellísimo. Y eso yo lo tengo que valorar muchísimo porque a mí me sorprendió mucho leerte también un poco de que es tu primer trabajo. Y yo decía, pero ¿cómo logró? Primero siento yo que Carlos era un grandísimo director de actores y lo mencionas tú Tremendo. ahora con lo que hacías. ¿Cómo era ese momento justo? Ese ya está, hemos conversado un poco el previo a la acción. Cuando ya está la acción, ¿qué pasa con ese lenguaje? ¿Qué pasa en esa escena, con esos diálogos? ¿Cómo se teje todo, todo allí desde tu percepción como actor? Pues lo que pasa es que esa mística, por esa ópera prima que él tenía respecto al desarrollo de la historia como tal, con todo el contexto general, pensando en el incesto, pensando en los dos medio hermanos, pensando en la explosión de los camiones en el barrio obrero, eh, toda esa dramática tan intensa que logró eh, captar en la película o imprimir en la película, fueron momento a momento eh, circunstancias, conflictos, eh, que a cada uno de nosotros nos daban la oportunidad de visualizar ese, ese qué vendrá, ese qué se le ocurrirá a este loco ahora. Aunque ya había un guión prescrito, obviamente, habían cosas que iban naciendo, como siempre fue él, ¿no? Una persona muy Uh -huh, espontánea con su creatividad, con su imaginación. Entonces, ya en la escena, como te decía yo, con todo ese background, con toda esa energía que predominaba en la escena, la complicidad con Adriana, la complicidad con el viejo Enrique, con el tío abuelo, con el abuelo, con el tío abuelo, eh, uh -huh. era muy mágico, yo te juro que cuando yo entro ya a filmar la película con este grupo de trabajo de gente maravillosa, además que todos tenían también como esa empatía, esa simbiosis, Uh -huh. Liuba, de la mano con la Rata Carvajal haciendo la fotografía, que además eran súper parceros, eran súper bacanos con uno. Todo el tiempo le decían a uno, no te preocupes, tranquilo, vuela por este lado, mira, no te pongas nervioso, porque muchas veces, pues, nadie es, o sea, de primerazo no iban a salir las cosas, por más histriónico que uno fuera. Uh Entonces, -huh. sí, todo ese ambiente, toda esa energía, toda esa producción hacía que uno se metiera realmente en el personaje para empezar a desarrollar los textos y la historia de una manera muy real, muy natural. Además que, vuelvo y te digo, a cada palabra, a cada frase que decía le metía como una magia, todo uno quedaba como contaminado ahí. No, hombre, y entonces ahora qué vamos a hacer, y qué sigue, y entonces, listo, entonces ya, espérate, me concentro. Y uno estudiando la letra, porque era parlamento largo, no era tan fácil. Y vos sabes que en la Sí, sí, actuación, sí. de los fantasmas más brutales que uno tiene es aprenderse la letra, La letra. o sea, aprender a Exacto. contextualizar la historia Uh -huh. para desarrollar obviamente la misma directriz del personaje. Pero todo fluía de tal manera, con toda esa camaradería, con toda esa energía que había en el grupo de trabajo y la información que se generaba en ese momento, que yo pienso que era una cosa mágica, eso fluía. Adrián y yo creamos también esa complicidad como los dos hermanos incestuosos. Entonces, eso era cada vez que el Bellísimo, tío Enrique además. decía, además, cada vez que el tío Enrique decía, contaba algún secreto, ojo, nos mirábamos y, ¿cómo así? No puede ser. Allá tu papá que tenía allá el hato ese de vacas, allá tenían la provisión de leche, todo uno como que
se transportaba a ese momento de esa narrativa de la que tú hablas Ujú. y entraba en el personaje. Era una cosa muy mágica, Gina, era impresionantemente mágico. Yo después de que salgo, cuando ya termina la película, te juro que yo pensaba, yo no quiero volver a la realidad, yo no quiero volver a Cali, yo quiero quedarme aquí en este universo. Total, total, qué mágico, eso que tú estás diciendo. Donde yo veo ese nivel de osadez, lo voy a llamar así, en el mejor sentido de la palabra, de Carlos Mayolo, aparece en toda la película, desde luego. Y es justo en esta carta que tú estás leyendo, de donde el hermano, el tío abuelo le está hablando a la hermana, que ahí se entiende, Mariano, obviamente que había un amor allí, y de paso, tu hermana te está besando, o sea, una cosa de rebeldía y al mismo tiempo ocurre eso, entonces uno dice, qué osadez tan mágica, qué nivel de libertad tenía Mayolo para contar sus historias sin tapujos, pero tampoco quería ser predecible, que es lo que yo siento. Te dejaba muchísimo a la imaginación, pero al mismo tiempo te decía, y bueno, ¿y por qué no puede estar pasando en este momento eso? Te pregunto así, ¿cuál es la escena que a ti te marcó de carne de tu carne? Esa escena que tú dices, aquí ocurrieron muchas cosas. pues lo que pasa es que en ese descubrimiento de mí mismo, confrontado con una mujer tan hermosa como Adriana, también muy talentosa, muy despierta, llena de una sensualidad y una cosa así exuberante. Escenas de la escena de pasional donde yo estoy en el sofá con ella después de que el abuelo se va para su habitación y empieza a morirse Ujú. y hacemos el amor ahí. Y después de hacer el amor, entonces debajo de la mesa con los fantasmas que se convierten en animales y la chupada de sangre, porque ya se convierte entonces del incesto al vampirismo Al y la vampirismo. locura Ujú. mágica de carne de tu carne. Es una cosa loca, uno no podría decir cuál escena fue la que más me marcó. Sin embargo, hubo escenas muy densas en las que el proceso de introspección, el proceso de creación, el proceso de vivir la escena como tal, eh, por ejemplo, cuando entramos a la habitación del tío Enrique, que ya descubrimos que está muerto, y entramos como en ese letargo, en esa cosa, como en ese limbo raro de estar ahí todos esperando a ver qué pasa hasta que llora el bebé y Ujú. decidimos ir a matar al bebé para chuparle la sangre. Es una locura. Es Ella una está locura. sentada aquí en el pie de cama, está sentada con las piernas abiertas, yo estoy así como en su regazo, suena, se escucha el bebé llorar, abrimos los ojos y venimos los dos a un primer plano así en la cámara. ¿Dónde está ese bebé? Total. Fueron Ese es escenas, increíble. Ese fueron es escenas increíble. que para, para el momento, para el descubrimiento, para la edad que yo tenía, era una cosa muy mágica, era una cosa muy llevada al extremo de la imaginación y de la creatividad de este hombre. Es que Carlos era una cosa muy increíble. Increíble, El tipo increíble. visualizaba el futuro. Completamente. Y tú acabas de mencionar dos de mis tres escenas favoritas de todo el film. Y una es, bueno, esta de ustedes comiendo la carne, la sangre, probándola todo. Esta escena del abuelo que ya sin entrar un poco tan técnica, que viene de un tercer término a un primer término, que ustedes van desde el abuelo que queda allá en el fondo, vienen a este primer término, a este primer plano, y todo lo que ocurre allí. Y otra escena fabulosa exactamente es cuando los fantasmas se convierten en animales, que a mí eso me parece monumental, monumental. En ese Ahora, ejercicio, un dime. paréntesis, ahora entiendo por qué eh, esa curiosidad tuya siendo una fan total del trabajo de Mayolo, de tener esa percepción de lo que fue Carmen tu Carne puntualmente, porque en aquel Ujú, 19 también hay cosas muy hermosas y en la mansión de Araucaima, que tengo una participación también muy pequeñita, también hay mucha magia, pero particularmente en esas escenas es donde uno siente ese gótico tropical, ujú. fantasmagórico, mágico. Total, total. Y para allá vamos, y para allá vamos. ¿Cómo defines el estilo de Carlos Mayolo? Entendemos que hay todo
un contexto, hay toda ya una configuración que él plantea que me parece genial en esos términos de la osadez con la que hablo de Mayolo, pero ¿cómo lo defines tú? ¿Cómo defines ese estilo de Carlos Mayolo? Carlos en el fondo y siempre fue un tipo muy práctico, ¿no? Era de una practicidad impresionante. Su misma creatividad y su misma imaginación le daba la oportunidad de solucionar, él siempre estaba solucionando. Había una magia en su trabajo donde él decía, no apareció la vaca azul, no importa, entonces tráeme el ternero rojo, no hay problema. Ok. Era un cine, su estilo era un cine práctico, era un cine pedagógico, es un cine no solamente fantástico y mágico, sino muy académico, muy puntual, con los planos, con los movimientos de cámara, eh, con la subjetividad y la Ujú. objetividad que tenía para recrear esos momentos líricos y poder llevar al espectador a esos climas de sensaciones y de emociones y de éxtasis que logró en Carne tu Carne. Es que hay escenas que realmente son muy, muy beligerantes, hay una forma dramática en él impresionante. Para mí es un cine pedagógico, es un cine técnico, es un cine bien hecho. Maravilloso lo que tú dices. En esa línea, ¿cómo defines el cine gótico tropical en tu contexto, en tus palabras, ¿no? ¿Quieres ¿Cómo que lo te lo diga? defines? Te lo voy a Por decir, favor. pura sabrosura, ¿viste? Maravilloso, maravilloso. Lo Pura, es, lo es. pura complicidad, puro pasémosla bien, hagamos algo interesante, pero no nos vamos pues aquí a destornillar pues porque estamos haciendo cine. Ujú. Por eso te digo que era muy práctico, no había tanta, había una mística específica respecto a la parte de producción y la parte técnica. Sí, claro. Estamos hablando de que en esa época trabajamos con unas Arriflex, unas cámaras gigantescas traídas del exterior, con unos magazines gigantescos de 35 milímetros. No existía la practicidad de una camarita hoy 6K. Ujú. Sí. El grupo de producción era muy puntual, todo el mundo tenía ese respeto, ese amor, esa admiración por lo que hacía Carlos. Entonces, eh, aparte de la sabrosura y que todos estábamos como en un ambiente que estamos haciendo la mejor película del mundo, Wow. dentro de esa practicidad, pero esa mecánica de hacer un proceso técnico y de producción muy, muy profesional, no solamente uno aprendía muchísimo, sino que uno veía y sentía que el resultado era realmente excepcional. Cuando tuvimos la oportunidad de ver los primeros roches, uno decía, ¿en serio nosotros hicimos esta vaina? Wow. Claro. Y no solamente por la parte visual y estética de la película, sino por el movimiento, los encuadres y la actuación fabulosa de ese grupo maravilloso de actores que ese elenco no lo tiene nadie, pues. Tú sientes que hay una evolución, obviamente sabemos que tuviste ahí una participación inicial, pequeña al inicio y al final de la mansión. ¿Tú crees que hay una evolución en esta propuesta del gótico tropical? ¿Qué pasa 3 años después cuando llega la mansión de Aracau? De Acai? Pues lo que pasa es que ya habiendo experimentado carne de tu carne, Ujú. habiendo, haber tenido la oportunidad de sentir los fantasmas de la casa de Mayolo en carne propia, o sea, como dice Amparo Grisales, Ok. sentir que vos estás en la casa, terminas de filmar a las 3:30 de la mañana, te echas un motoso, te vas a acostar, porque al otro día obviamente empezábamos temprano, y que escuches que entran a la casa, y Wow. jajaja, y risas, y copas que se chocan, y comentarios, y voces sotoboche, y murmullos, y Ok. Adriana diciéndome a mí, con tremendo pellizco aquí en el brazo, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando?
Y el grito mío, Mayolo, ¿eso qué es? ¿Estás escuchando? Y la respuesta del otro es que, oh, no te preocupes, que son las ratas. Wow, Fantasmas en carne propia, Gina. Los wow. escuchamos. Yo creo que donde lo hubiera visto, pues ahí sí me da un infarto y me muero. Pero lo escuchamos. Entonces, toda esa Ok. magia que se necesitaba en la película, yo pienso que recreó en ellos un estilo de hacer cine, una forma de Ujú, hacer un cine, ese cine gótico tropical, que lo identificaron ellos, o Carlos lo identificó como un cine precisamente hecho en camiseta, en pantaloneta, con el calor tan berraco, ajá, de una manera muy práctica, con un lenguaje muy casual, un lenguaje muy escueto, muy fresco, viviendo ese trópico, viviendo esa sabrosura de estar en la tierra de uno, pues, ujú, gozándose algo que no, que no habían experimentado. Venían de agarrando pueblo y pequeños experimentos, ¿no? ujú. Había un cine un poco más incipiente. Ya cuando entran a hacer esta gran producción, yo pienso que fue una escuela para todos impresionante. Entonces, todo su Ujú, grupo de trabajo entró como en esa misma jugada de querer hacer un cine muy profesional, con unos planos muy puntuales, con grandes actores. Cuando llegan a la mansión de Araucaima, que era obviamente un monstruo más grande en el ok. Oh, desarrollo, en la puesta en escena, la narrativa misma de la película, le da la oportunidad a todos ellos, incluso el mismo Poncho, que es partícipe también. Yo creo que esa escena que aparece, que es la primera escena que aparece donde están en la producción del comercial de televisión, donde Adriana llega con ujú. la bicicleta, y entonces Poncho Sí, dice, sí, ay, no, sí. Anita, no estudia la letra, no, no, cancelemos y mañana arrancamos de nuevo, va a llover. Entonces, Sí. era eso, era como esa circunstancia que ellos vivían día a día de ese descubrimiento de un cine que Ujú. no se conocía, que no había nacido en Colombia. No quiero ser el más pretencioso y decir que es que, wow, en el cine de mayor, porque hay muchos grandes autores, pero si vamos a verlo desde un punto de vista muy crítico, la mejor película de terror que tiene el cine colombiano es Carne de Tucán. Absolutamente. 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 Estoy absolutamente de acuerdo contigo y fíjate que justo en esta maestría lo que he hecho, claro, tú tienes que ver un montón de cine europeo, americano, en fin, pero he visto mucho cine colombiano, he vuelto a ver mucho cine colombiano y yo digo, ay, qué riqueza que tenemos. El cine de Mayolo es de una exquisitez fabulosa, es tentativo, es provocador y yo creo que tengo ahí un sentimiento de que faltó. ¿Tienes tú la misma sensación? ¿Faltó más ese cine? ¿Hizo falta más cine gótico tropical? Pues yo particularmente podría decirlo con mucha tristeza, con mucha melancolía, de alguna manera, Carlos se nos fue muy rápido. Ujú. Independientemente haya entrado en el mundo de la televisión y haya hecho grandes producciones también, y hubiera entrado Desde como en luego. esa mecánica, porque yo te voy a ser sincero, a mí me parece un poco un lenguaje de parte de la gente muy, ¿cómo lo diría? Como muy falto de respeto. No, es que Ujú. hacer que eso tan caro en la televisión es complicado porque todo el man está drogado o esto, lo otro. Porque tú sabes que siempre hubo ese estigma, ¿no? O sea, esa, Sí, esa, claro. ese Ujú. prejuicio sobre el trabajo de Carlos. Sin embargo, sabemos que él entró en una época muy difícil de su vida. Uno no lo podría justificar de X o Y, o si fue la soledad, o, o que haya terminado con una novia que quería, uno nunca supo esas cosas, porque pudo haber pasado así. Los hombres somos muy románticos y claro, nos deja una novia que amamos y hasta ahí nos llegó la tristeza. Y yo aprendí eso de Carlos, a ser muy Ujú. filial con las cosas, muy amoroso, muy respetuoso, a admirar a los demás desde ese punto de vista, ¿ves? Entonces, un poco la pregunta,
yo pienso que se nos fue muy rápido. Ujú. Tenía mucho más para dar, las circunstancias no lo permitieron. Se fue muy joven, él tenía como 62 años cuando murió. 62 años, sí, sí, muy Algo joven. Te una faltaba mucho por hacer. mucho por hacer. Entonces, sin embargo, Mm, yo pienso que el legado que dejó fue lo más increíble, ha sido lo más increíble. Sus películas son maravillosas, cuentan unas historias muy fantásticas, muy bien hechas, de un cine estructurado, desde ese grupo caleño. Tampoco vamos a quitarle lo que tú dices. El cine colombiano tiene unas cosas fantásticas, hay unos autores, unos directores increíbles, unos escritores fantásticos, pero pues cada uno tenía como su directriz, su idea, su estilo. ujú. Pero Carlos era un caso muy particular. Sí, era muy especial. Podríamos definirlo, yo lo definiría como un cerebrito jugado. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. David, para ir terminando, dos preguntas aquí muy honestas, ¿no? Muy tranquilas desde el oficio como tal. Eh, ¿Fue un privilegio haber sido actor de Carlos Mayolo? ¿Cómo se mide ese privilegio que tuviste enorme de ser actor de Carlos Mayolo? Total, total, no solamente el descubrimiento y haber tenido la oportunidad de nacer en este oficio, en esta carrera, que sabemos que en estos países latinoamericanos es difícil, es una competencia brutal, muy difícil, no solamente porque hay muchos actores, sino porque hay mucho talento, mucha gente Ujú. talentosísima. Para mí fue un total regalo de la vida el haber estado y aprendido con Mayolo el oficio de la actuación, que realmente él es mi gran maestro. Yo después hice talleres y estudié con en varios talleres y con varios personajes muy, muy, muy puntuales. Íñigo Ramírez de España. Después conozco un poco la técnica de Raúl Quintanilla, invitado eh, por un amigo que me invita a uno de los talleres de Raúl. Tengo la oportunidad de saludarlo y conocerlo personalmente, de Ok. entender esa dialéctica de la actuación desde el punto de vista de un director de actores, actor, Ujú. eh, y esa sencillez con la que trabajan los mexicanos, que también es una escuela y una experiencia brutal. Eh, Puntualmente yo pienso que fue una cosa tan fortuita, tan maravillosa, tan increíble. Es como decía él, mamá, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Precioso. Es Es, es, precioso. es esa practicidad, esa facilidad de pensamiento, de ideas, que convierten lo mágico en algo cotidiano. Ujú. Entonces, el poder hacer un cine de ese calibre, con la facilidad, la practicidad y el amor con la que todo este grupo de gente lo acogió a uno, incluso tener la oportunidad de estar con Adriana Herrán, con una Vicky Hernández, con un Alejandro Buenaventura, bueno, todo ese elenco tan maravilloso, esos actores tan increíbles, pues fue un aprendizaje constante, ¿no? El simple hecho de poder acercarse a una Vicky, tener esa complicidad, ese acercamiento, te dejaba a ti una experiencia y un aprendizaje brutal. Entonces, yo me sentí y me he sentido toda la vida muy orgulloso de haber sido el actor de sus películas, ese actor preferido, ¿no? Como él decía. Ujú. Sí, total, total, total. Y se nota, que te cuidaba mucho en escena, o yo lo siento mucho en carne de tu carne, te cuidaba. Y lo mismo No, Adriana, los cuidaba, los hacía si ver sentía que algo no hermoso. funcionaba, de una cortaba y se acercaba a uno, lo miraba uno a los ojos y le decía, mira, tranquilízate, vas a hacerlo por este lado, respirar, no te pongas nervioso y pensá en esto. Entonces le armaba a uno, o sea, le visualizaba a uno qué era lo que iba a pasar en la escena, uno asumía la responsabilidad, entendía el contexto y hágale. Eso era de chorro. Esa película la hicimos en 5 meses, menos de 5 meses. Wow.
Genial, genial. David, ¿cuál es el legado de Carlos Mayolo en el cine colombiano? Pues mucho de su historia está acá, Ujú, ahí lo cuenta todo, está aquí. Carlos Mayolo, la vida de mi cine y mi televisión. ujú. Ese sentido de pertenencia que tenía Carlos sobre sus trabajos, su, su entrega por no solamente el profesionalismo, sino por hacer las cosas a su manera, como se le daba la gana, con su lenguaje escueto, con su lenguaje a veces irreverente. Pienso que fue o es el mejor legado que un gran director colombiano puede dejarle a los pupilos, a los que vienen empujando ahí, los emergentes. Porque de hecho uno lo escucha en las universidades, uno siente que siempre está ese recuerdo de Carlos, hacen seminarios, hacen investigaciones, invitan a entrevistas. Esto para mí, lo que estamos haciendo hoy tú y yo, es una alegría, es poderme acercar a ese recuerdo maravilloso que tengo de mi querido Carlos y de poder hacer ese recorderis de los momentos que viví haciendo las películas con él. Porque, por ejemplo, aquel 19 también, que no tuvo mucha difusión, Ujú. pero que mucha gente se acuerda, también fue una experiencia maravillosa. Además, porque todas sus películas tenían unos destinos fatales o brutales. Todas. Todo terminó macabramente, Ujú, porque es cierto. precisamente especificaba en sus películas que esa es la vida, es un drama, y termina de esa manera. Estoy de acuerdo y eso que tú dices es muy importante. Hay una frase de Maléfica, una versión que hicieron de Maléfica en Disney, que hablan sobre, le preguntan sobre, ay, las historias todas tienen un final feliz. Y ella dice, entonces la historia no ha terminado. Y yo siento eso mucho en Mayolo. No, hay una realidad, hay una verdad en él. Ese libro justamente de Mamá, ¿qué hago? Para mí es más Carlos Mayolo que Carlos Mayolo. O sea, hay un recorrido, uno entiende por qué esa rebeldía tan justificada además que, que él tiene y me parece sensacional. Fíjate que te cuento aquí rápidamente, cuando yo hago mi propuesta en la maestría, hay unas líneas de investigación que te dicen, mira, hay estas líneas que ofrece la universidad para que la tomes. Yo no tomé ninguna. Yo dije, yo voy a hablar de Carlos Mayolo. Yo voy a hablarle a España, a la universidad, que tenían por ahí alguna información muy vaga del cine, de este otro cine que se hizo acá en Colombia. Y me aceptaron y no tuve que pelear nada. Entonces, yo me siento tremendamente orgullosa de entrevistarte hoy, David, de llevar todo esto, mostrárselo a este otro público, a toda esta gente que ha hecho cine también, tanto cine en España, en Europa, y decir, mira, en Colombia hay esto y se hizo esto, ¿no? Y la apuesta, ojalá de que se siga haciendo. Y me sentía como con esa tarea, además que yo tuve como una iluminación con Carlos Mayolo, porque desde que yo arranqué, yo dije, no sé de qué hablo, en qué me centro la investigación para poder graduarme, y yo voy bajando por toda la 45 por Palermo, y hay una librería, y veo este libro, está así como que casi que en la calle, en el andén, un montón de libros, y veo esta cara de Carlos, te lo juro, fue Ese así, y yo libro, dije, esto, de él voy a hablar, y lo tuve clarísimo, fue esa iluminación ahí, en la calle, te lo juro, fue así como llegué. A lástima, elegirlo. lástima que de pronto todo ese legado del que tú hablas, de pronto se quede aquí en los libros, ¿cierto? Ujú. Pero más allá de todo eso, también tenemos que hacer ese recorderis, como dice Raúl Quintanilla, recordar es volver a pasar por el corazón. Wow. Frase célebre de Raúl. Me hace ir un poco más atrás y recordar, y para que lo tengamos claro también, que todo este grupo de gente de Cali venía de una corriente específica, una corriente muy filosófica. Ujú. Andrés, Andrés Caicedo, que era como el líder en ese momento de ese nadaísmo, de Exacto. un pensamiento libre, pensador, abierto, open mind,
les dio a ellos la posibilidad de hacer ese cine irreverente, de no tener miedo a contar esa clase de lenguajes, de mostrar esa clase de Ujú, lenguajes. Entonces, eh, ahí siempre hubo un proceso filosófico, histórico, creativo, cultural, educacional, pedagógico, que se vio tipificado en sus películas. Y yo fui parte de eso, me siento, como tú, absolutamente orgulloso, feliz de tener este encuentro con una persona totalmente interesada en el trabajo de Mayolo, que veo que lo conoces, que veo que lo has investigado, que tienes mucho. ese semillante puntual. También te agradezco mucho por la invitación a esta entrevista hoy. Hoy día de fiesta, otro festivo en Colombia. Me Sí, sí, siento sí. muy chévere de poder hablar contigo, de recordar, de, de una manera un poco nostálgica, precisamente por Ujú. no poder decir, me voy hoy para Mayolo a, a, a tomar cabecito con buñuelo o alguna cosa así, que le encantaba Wow. pues la nueve, ¿cómo se dice? Sus onces, Ujú, siempre era de once, después del almuerzo, entonces en esas conversaciones a veces nos reíamos, dilucidábamos una cantidad de situaciones, aprendí todo el tiempo con Carlos fue un aprendizaje maravilloso. Entonces, de ujú. verdad que me siento muy contento de haber podido hablar hoy contigo, Gina. Qué encanto, qué encanto. Y David, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy optimista de que se retome ese cine gótico tropical en Colombia de la manera respetuosa, honesta, armónica, bella, o sea, entendiendo esa esencia que él buscó y que implantó, ¿no? Que tal vez uno dice le faltó solo 10 porque le faltó más, pero creo que con dos películas como director y, bueno, y como actor también, y de golpe un poco de lo que venía con Pura Sangre, deja un legado maravilloso que, repito, soy absolutamente optimista de que de impulsar y de invitar a actores, cineastas a continuar con el cine gótico tropical y me da la misma nostalgia que tú. Yo me he acercado a Mayolo desde esto y lo siento mucho. Y yo le oré muchísimo, ¿sabes? Le dije, voy a hablar de ti, permíteme hablar de ti. Apenas empecé, el primer día que empecé a escribir mi proyecto y a leerlo y a verlo y a escucharlo tanto, y bueno, como que me ha guiado por ahí un poco. Entonces me fascina muchísimo eso. David, gracias, 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 gracias por compartir tus pensamientos, tus reflexiones, tus análisis y esos momentos, esas reminiscencias que están bañadísimas de arte, de fantasía, de magia. Y qué rico poder conversar contigo y que lo hayas conocido, hayas podido tomar café con buñuelo con él. Genial. A ti muchas gracias, Gina. De verdad que vuelvo y repito, para mí fue un placer haber estado en esta entrevista hoy contigo y que en España, cuando hagas tu exposición, cuando ya te acerques con toda esa información, digan, vamos, que Mayor era un tío bravo. Lo van a decir, estoy segurísima, absolutamente segura de que así va a ser. Van a descubrir algo fantástico del cine colombiano, otro cine colombiano, configurado y explosivo, pero con una belleza y desde la verdad increíble. Así que gracias, David, nuevamente. A ti, Muchas, muchas Ernesto, gracias. encantado de conocerte y hablar contigo. Igual, claro Hasta que la sí. próxima. Hasta la próxima. Abrazo enorme. Chao, chao.